Bueno, el tema de esta tarde se llama, tal vez muchos hayan visto esta película o tal vez muchos de ustedes les guste esta serie. Y el tema de esta tarde se llama Duro de Matar, ¿sí? Tal vez, ¿quién ha visto esa película? Levante su mano, a ver, Duro de Matar, levante su mano. ¿Sí? Por ahí va a poner en las pantallas, van a poner el tema de esta tarde. Se llama Duro de Matar. Y vamos a leer, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 20, el versículo 1, ¿sí? Duro de Matar. Hay muchas series de esa, ¿verdad? Hay la 1, la 2. Duro de Matar, pero esta no es ninguna serie, sino solo es el tema de esta tarde, ¿ya? Tenemos Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Si alguien tiene, puede decir amén. ¿Ya tienen? Amén. Eso, muchas gracias. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Les voy a leer lo que dice. Tiene un subtítulo ahí que dice enfermedad de Ezequías. Amén, dice, por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, escuchen esto, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. ¿Ya? Yo estoy leyendo la nueva versión internacional. Tal vez alguien tenga otra versión, que en la versión Reina Valera dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Cómo se sentiría una persona? ¿Cómo se sentirían si alguien les dice eso? Quiero que pensemos por un momento, ¿ya? ¿A alguien le han dicho esas palabras? Vas a morir y no vas a vivir. ¿A alguien les han dicho esas palabras, tal vez? Quiero que pensemos por un momento si es que a alguno de nosotros nos han dicho esas palabras, que son muy fuertes, ¿verdad? Porque morirás y no vivirás. Ahora, quiero que por un momento reflexionemos cómo nos sentiríamos si alguien nos dice eso. Creo que en ese momento, tal vez, si alguien tiene una herencia que compartir a los demás, creo que en ese momento haría, ¿verdad? Pondría el nombre a quien quiere dejar esa herencia. O si es que tiene algo pendiente, creo que en ese momento la persona la solucionaría, ¿no es cierto? Pero es como que caemos en un momento de desesperación, como que caemos en un momento de apresuramiento, de hacer lo que no hemos podido hacer, ¿verdad? Es como que todo lo que teníamos pendiente, lo hago en ese momento, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros vivimos tal vez relajados, vivimos frescos, vivimos tal vez tranquilos, porque no nos dice nadie eso, o porque no nos ha pasado nada así, ¿verdad? Pero aquí en esta historia, a este hombre Ezequías le dijo un profeta. ¿Y saben qué? Ese profeta no estaba inventándose. Ese profeta no estaba mintiendo. Ese profeta le estaba diciendo la verdad. Le estaba diciendo la plena. Lo que le decía era totalmente algo que iba a ocurrir. Por eso nuevamente quiero que pensemos. ¿Qué haríamos nosotros si es que alguien nos dice esas mismas palabras? Ordena tu casa, porque vas a morir, no te recuperarás. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos en ese momento? ¿Sí o no que en ese momento el que tiene que pedir perdón pide perdón, el que tiene que arreglar algo lo arreglaría, pero lo haría de una, ¿no es cierto? No creo que diría, bueno, me voy a morir, listo. Creo que no diríamos eso. Miren, ¿por qué le hemos puesto a este tema duro de matar? Porque en la actualidad, y lo que voy a decir creo que no es solamente pienso yo, sino que todos se pueden identificar o todos hayan visto esto. Nosotros en la actualidad
seamos cristianos o no seamos cristianos, queremos vivir a nuestra manera. Nosotros queremos vivir ya no en los principios de Dios. Si somos cristianos, el cristiano ya se ha olvidado de lo que nos enseña la palabra de Dios. Y peor aún, el que no es cristiano. ¿Y saben qué? A veces en la misma iglesia, mis hermanos, el estar en la iglesia, muchas veces nosotros vemos a las personas, y siempre vemos a las personas solo lo externo. Pero muchas veces en la misma iglesia hay muchas personas que ya no quieren vivir, que quieren morir. Y aunque suene triste o aunque esta palabra es muy fuerte, hay personas que muchas veces se quieren quitar la vida. Hay personas que, no voy a decir la palabra porque ustedes saben lo que es la palabra cuando una persona se quita la vida, ¿verdad? Pero hay personas que ya no quieren vivir. Hay personas que ya es como que están viviendo, pero están muertos por dentro. Están acabados por dentro. Se han perdido los sueños, se han perdido las ilusiones. Y sí, claro, tal vez uno puede tener una profesión, puede tener un carro, puede tener una casa, puede tener un novio, puede tener una esposa, un esposo, hijos. Pero muchas veces por dentro ya no queremos vivir. ¿Y por qué ya no queremos vivir? Tal vez porque nos hemos cansado tenemos una rutina, tenemos una vida cotidiana donde nos levantamos, hacemos lo mismo, tal vez trabajar, comer, bañarnos, que eso está muy bien, pero es como que nuestra vida ya no tiene una esperanza, o nuestra vida ya no tiene un propósito. ¿Y cómo podría pasar eso si somos hijos de Dios? ¿Cómo podría ocurrirnos eso si se supone que tenemos la vida en abundancia? Si somos hijos de Dios. Pero es razonable o es entendible para una persona que no conoce de Dios, que tal vez ya no quiera vivir o que tal vez se haya quitado la vida. Pero no para un hijo de Dios. Y muchas veces nosotros, como digo, estamos con vida, pero nosotros queremos vivir apartados de lo que sabemos que a Dios le agrada, de lo que sabemos que Dios nos manda, de lo que sabemos que dice en la palabra de Dios, pero porque han pasado muchos años, ha pasado mucho tiempo y tal vez el Señor ya no ha venido a la tierra, entonces hemos decidido vivir a nuestra manera. Entonces hemos decidido vivir con nuestras propias ideas y con nuestros propios pensamientos. ¿Y saben qué? Eso es grave, eso es terrible. Y este profeta le dijo a Ezequías, vas a morir. Le dijo, te vas a morir. Si tú no haces algo, vas a morir. Y vamos a leer ahora el siguiente versículo. El versículo 2 dice, Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor, recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he dicho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. No había salido Isaías del patio central cuando le llegó la palabra del Señor. Regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de su antepasado David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo del Señor. El Señor escuchó la oración de Ezequías. Y este hombre que iba a morir, miren, tal vez ustedes saben que no se puede, si es que él ya hubiese estado muerto, tenía que el Señor haberle resucitado, ¿verdad? Pero muchas veces, como les decía, nosotros estamos con vida, pero estamos internamente ya fallecidos, estamos muertos. Pero aquí él dice que Ezequías oró a Dios y es como que volvió en sí y Dios escuchó la oración de él
y Dios le permitió a este hombre que iba a morirse, le permitió vivir 15 años más de vida. Ahora, vamos a leer Salmos, por favor. Salmos capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Salmos capítulo 1. ¿Ya tenemos Salmos capítulo 1? Si alguien tiene, me dice amén. Amén. Salmos capítulo 1, versículo 1 al versículo 3 dice así: Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prosperará. Aquí en cambio nos habla de que vamos a tener vida. Dice que es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Miren, mis hermanos, el Señor aquí nos está diciendo que cuando nosotros vivimos conforme a lo que nos enseña la palabra, y no solo cuando sabemos, porque creo que todos sabemos lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Creo que todos conocemos, cuando ya venimos algún tiempo a la iglesia, algunos años a la iglesia, empezamos a saber lo que le agrada a Dios. Empezamos a conocer lo que le agrada a Dios. Y eso es muy sencillo. Eso es muy fácil saber lo que le agrada a Dios, lo que Él quiere. Pero otra cosa es hacer lo que le agrada a Dios. Y aquí dice que el que medita en su palabra día y noche será como un árbol plantado, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo cuanto hace prosperará. Muchas veces nosotros vivimos contrario a lo que está en la palabra de Dios. Muchas veces nosotros vivimos contrario, porque sabemos lo que dice en la palabra, pero no lo hacemos. Y eso es lo que le pasaba, y eso es como Ezequías. Creo que ninguno de nosotros, como decía al inicio, creo que nadie quisiera que alguien venga y le diga, hoy te vas a morir. ¿Sí o no? ¿O quién quisiera que le digan eso? Levante su mano para poder orar por esa persona, para poderle dar vida, para poderle resucitar. Pero a Ezequías le dijeron eso. ¿Y saben qué? Muchas veces nosotros, tal vez nadie nos dice eso, pero nosotros estamos a punto de morir si nosotros no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. Si nosotros solo sabemos y conocemos, perfecto, excelente, pero si no hacemos, entonces no estamos obedeciendo. Y ese es un peligro que está pasando en la actualidad, que vivimos en la sociedad, que vivimos en el mundo. Que los principios de Dios, lo que nos enseña la palabra, muchas veces lo desplazamos, muchas veces lo tergiversamos a nuestra manera, a nuestra conveniencia, a lo que a mí me agrada. Si tengo que abrir una célula y no lo he hecho, entonces no creamos que estamos haciendo la voluntad de Dios solo por saber. Eso es imposible. Si yo sé que tengo que venir un sábado a la iglesia, un domingo, y no estoy viniendo, no crean que están haciendo la voluntad de Dios solo por saber. No. Entonces nos está pasando como Ezequías, que tal vez no nos han dicho, no nos han dado el diagnóstico de que vamos a morir, pero sí estamos muertos. Pero sí hemos muerto ya, porque no estamos haciendo lo que a Dios le agrada. No estamos cumpliendo su voluntad. No estamos viviendo como dice ahí, que bienaventurado el hombre que medita de día y de noche, porque será como un árbol plantado. Estamos muertos.
ya hemos muerto ya. Porque ahí dice que todo lo que hagamos prosperará. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos y nosotros tenemos que evitar eso. Y no me digan que porque venimos a la iglesia y porque saludamos y porque nos vemos aquí, todo está bien. Aquí nos vemos un sábado, pero ¿qué entre semana? ¿Qué hacemos entre semana? Asistimos a nuestra célula, nos congregamos, hacemos lo que tenemos que hacer o venimos acá. Como cualquier persona, entra por la puerta y se va igual. Y eso es personal ya. Eso es para cada uno. Eso es la decisión que cada uno quiera tomar para su vida. Si quiere ser como un árbol que en su tiempo dará fruto, o si quiere ser lo contrario. Eso ya es personal. Pero yo me doy cuenta de que hemos permitido eso y de que hemos abierto puertas a eso. Cuando Dios, mis hermanos, nunca, escuchen bien esto, nunca va a aprobar eso. Nunca va a justificar eso. Porque Dios no es hijo de hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. Si alguien piensa aquí que está bien con tal vez decir, no hagamos esto sabiendo que dice, no hagamos esto o no vivamos así, Diosito nos perdona, Diosito nos justifica, falso. Tal vez suene muy fuerte o tal vez no es que digan, me vine a la iglesia y me hablaron, no. Pero la palabra de Dios tiene que ser expuesta de esa forma. Ezequías le dijo el profeta, te vas a morir, resucita, levántate, te vas a morir, estás a punto de morirte. Y él en ese rato oró al Señor, y Dios le escuchó. Entonces nosotros debemos vivir y hacer lo que está en la palabra de Dios. Vamos a leer, por favor, Juan capítulo 15, versículo 5. Tal vez muchos de ustedes sepan este versículo de memoria, lo hayan leído, lo hayan escuchado. Juan capítulo 15, versículo 5. Y tengo una imagen, no sé si me pueden dar proyectando la imagen que les envié. Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Ya tenemos? Amén, gracias por ese amén. Juan capítulo 15, versículo 5. Dice así. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Cuando estaba haciendo la reflexión para esta tarde, no sabía si ponerle duro de matar o ponerle cómo está tu crecimiento. Pero aquí nos está diciendo que el que permanece en mí llevará mucho fruto. No está diciendo el que sabe de mí, dice que el que permanece en mí. ¿Y cuántos de nosotros somos muchos años cristianos? ¿Y cuántos de nosotros conocemos mucho tiempo de la palabra? ¿Y en qué lugar de esos arbolitos estamos? ¿En dónde nosotros, si le ponen la imagen, en dónde nosotros estamos? Si estamos empezando, está muy bien que estemos en la semillita, o más allá, pero si ya estamos mucho tiempo y no estamos dando frutos, algo está pasando. Y debemos despertar, y debemos darnos cuenta que sí estamos muertos. Porque aquí la palabra dice que el que en mí permanece llevará mucho fruto. Y al final está un árbol con fruto. Entonces nosotros necesitamos no solo escuchar, no solo saber, ni tampoco decir, yo ya voy a la iglesia tantos años y yo sé eso. Si sabes eso, felicitaciones. Chévere, pero no solo lo sepas, hazlo, practícalo. Y para eso voy a pedir que alguien me colabore, ¿ya? Voy a pedir, necesito una persona que sea
pequeñita. A ver, ¿quién es pequeñito por aquí? A ver, Edguitar, ¿puedes ayudarme, Edguitar? Sube, Edguitar. Edguitar, va a subir el Lucas. Lucas, ven, por favor. Lucas. ¿Quién más? El Jorge. Jorge, ven, ayúdame ya, por favor. 4, 6, 7 son, 3. Ya. De ahí puede ser. El Francisco, ven, por favor. Ya. Ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya, tú ponte atrás de Lucas, por favor. Necesito a alguien más. Pablito, ¿nos puedes ayudar? Pablito. Pablito. Ya, tú atrás del Jorge. Ya, eso, ahí estamos bien. Tú, Francis, más adelante. Vamos a representar estos árboles en personas, ¿ya? El Lucas está más alto, tú acá, Lucas. Eso. Tú, Pablito, acá. Me faltan 2. 7. ¿Quién es más alto que el Pablito? ¿Quién es gigante? El Santi. ¿Cuál Santi? A ver, entonces Mateo, ¿puedes ayudarnos, Mateito? Mateo y Samuelito. Pasen, ya. Ya. Pablito va a quedar con el árbol que es el que da frutos, más alto. ¿Ya? Chévere. Entonces, miren. Eso, ahí estás bien. Ya. Tú, Mateo, Samuelito, ahí al final, por favor. Tú ahí al lado de eso, ahí vas tú. Y ahí estamos bien, ya, más o menos. Ya. Entonces, miren, cada uno de ellos representa al arbolito. ¿Ya? Cada uno de ellos representa al arbolito. Y está bien si nosotros hemos iniciado con una semillita. Semillita, después va avanzando, y va avanzando. Y aquí necesito 4 personas. Pueden venir 4 personas, los que quieran ayudarnos, ¿ya? 4 personas. Vengan 4 personas de una. 4 personas. Por ahí pueden venir 4 chicas, por favor. Rapidito, vengan 4 de una. Vengan, corriendo. 4. Corran. 4. Corran. Démosles un aplauso, por favor, para que se motiven. Ya, un fuerte aplauso. Vengan para acá. Ustedes se van a poner en el árbol que da frutos, a los lados de él. Todos pónganse para la mirada para acá, ¿ya? Tú también, Pablito. Ya, ustedes frutos aquí. Una acá, otra allá y otras 2 acá. Excelente. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que, ¿está bien? Vuelvo al ejemplo. Semillita, va creciendo y árbol con frutos. Juan 15:5, vuelvo a leer. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. El propósito de Dios es que demos frutos. El propósito de Dios es que tenemos que dar frutos. No me hablen de saber la palabra, de conocer la palabra, si no damos frutos. Si sabemos la palabra, está bien. Si la escuchamos, está bien. Pero si no damos frutos, no está bien. Y para dar frutos, mis hermanos, tenemos que luchar. Como ustedes saben, tenemos que ser perseverantes, tenemos que ser constantes, tenemos que ser determinados, disciplinados, para mantenernos ahí. Dios no quiere, ni Dios va a permitir, ni va a aprobar que sepamos la palabra, pero que vivamos sin frutos. No, eso no es de Dios.
Eso no es la voluntad de Dios. Ahora ustedes me dirán, bueno, aquí los frutos son personas. En el arbolito son unas manzanas, ¿verdad? Vamos a dar un aplauso a todos los colaboradores, por favor. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Esperen, un ratito. Un momentito. Casi me olvido de algo. Ya, venga, nuevamente. Otro aplauso, por favor. Miren esto. Los frutos pueden ser económicamente, amén. Pueden ser en la salud, pueden ser en los sentimientos, pueden ser en los hijos, pueden ser hasta en zapatos, en ropa, lo que quieran. Pero tiene que haber frutos. ¿Sí o no? Tiene que haber frutos de mi determinación por Dios. Debe haber frutos de mi comunión con Dios. Debe haber frutos de mi relación con Dios. Debe haber frutos. No puedo yo decir que conozco a Dios y vivir como una semilla. La Biblia nos dice que el que permanece en mí, y vuelvo y le repito, para permanecer en Dios debemos ser determinantes, constantes, disciplinados. Debemos estar ahí porque si no, imposible que lleguen los frutos. Y Dios hace su parte, pero también debemos hacer nuestra parte siendo disciplinados, constantes, determinados. Tenemos que hacer nuestra parte. Ese es nuestro desafío. Pero ¿cuál es el secreto? Que dice en el mismo versículo. Y ahora voy a pedir a alguien que me ayude de Jesús. Jaimito, ven Jaimito, por favor. Pase Jaimito ahí, un aplauso para el Jaimito para que se apure. Corra. Recuerden, el desafío es ser disciplinados, ser perseverantes, ser constantes. Nos toca para poder mantenernos con ese arbolito tan bonito que da frutos. Pero ¿cuál es el secreto? Él es Jaimito, pero hoy va a ser Jesús. ¿Cuál es el secreto? Estar pegados a la vid. Estar sujetos a la vid. Cogerse duro de la vid. No soltarse de la vid. Cuando estamos con la vid, cuando estamos cerca de Jesús, nuestras vidas van a dar fruto. Nuestras vidas van a dar fruto. Y ahí nosotros vamos a ser duros de matar. Porque ¿qué es lo que el enemigo quiere? Que sepamos, que escuchemos, bonito, pero que no lo vivamos. ¿Sí o no? Pero cuando lo vivimos, cuando estamos cerca, los frutos se notan, los frutos se ven. Y la vida de Dios, hay vida en nosotros, hay vida en abundancia. Ahora sí les pido un aplauso para todos nuestros colaboradores. Gracias. Y ustedes saben ¿cuáles son las prioridades de la vida? ¿Quién me dice? A ver, ¿cuáles son las prioridades en nuestra vida? ¿Cómo deben ser nuestras prioridades en nuestra vida? ¿Quién está en primer lugar? Dios, ¿no es cierto? Segundo, ¿quién está en segundo lugar en nuestras prioridades de la vida? ¿Quién? Dígalo con fuerza. La familia. Primero, Dios Todopoderoso, por quien vivimos, por quien caminamos, el Señor Jesús. Segundo, la hermosa familia que tenemos. Quien esté con su familia, regrésele a ver a su esposa, a sus hijos, a su mamá, a su papá, a su hermano, a su hermana, a su tío. La familia que Dios nos ha dado. Tercero, en tercera prioridad, ¿quién está? ¿Quién está en tercer lugar? ¿Quién? Bueno, no escuché. En tercer lugar está el ministerio que el Señor nos ha encargado. La celulita, asistir a una celulita, los discipulitos, venir a la iglesia, hacer lo que hay que hacer. Y en cuarto lugar, ¿cuál está en cuarto lugar? El trabajo. El trabajo. ¿Cuántos trabajan aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos trabajan aquí?
¿Sí o no que es una bendición el trabajo? Es bonito trabajar, esforzarse para que cuando llegue el momento de que te paguen tu sueldo, te paguen tu dinero y gracias a Dios tú tienes para proveer, para comprarte, para lo que necesites. Pero el orden de nuestras prioridades primero es el Señor Jesús. Segundo, la hermosa familia. Tercero, el ministerio. Y cuarto, el trabajo. Y nosotros tenemos que vivir de esa manera. Pero nosotros le hemos dado el primer lugar, tal vez, muchas veces, al trabajo y ya no a Dios. El segundo lugar, tal vez, al trabajo. Y el tercero y el cuarto. Y a la familia, que es primero Dios, y después que es la familia, y después que es el ministerio, pero nosotros hemos cambiado todo completamente. Y pueden ser otras prioridades, pero le hemos desplazado a Dios. Le hemos dejado a Dios de lado. Y eso no está bien. Y eso no es correcto. Cuando Dios quiere que nosotros vivamos como está en su palabra. Hay un versículo que quiero que busquemos. Está en Salmos 84:10. Quiero que por un momento entendamos la fuerza o la magnitud de las palabras que dice en este versículo. ¿Sí? Salmos 84:10. ¿Ya tienen? Salmos 84:10. Amén. Dice así. Salmos 84:10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de iniquidad. En otra versión dice, vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Miren lo que dice David y con qué sentimiento o con qué fuerza o con qué dice estas palabras. Vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero muchas veces nosotros preferimos estar fuera de Dios que en el camino de Dios. ¿Es verdad eso o no es verdad eso? Es verdad. Nosotros ahora ya queremos dejar a Dios al último lugar. Cuando aquí el rey David dice, vale más pasar un solo día, dice, en tus atrios, un solo día, que estar 1000 fuera de ellos. Y yo me pongo a pensar y me pongo a reflexionar y digo, ¿cuántas veces nosotros decimos, ya para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a la célula? ¿Para qué abro la célula? ¿Para qué voy a visitar a las personas? O ya para qué, ¿qué saco viniendo a la iglesia? ¿Qué saco yendo a la célula? Muchas veces pensamos y decimos eso. Pero vuelvo y les repito, saber o escuchar no nos justifica ante Dios. Dios quiere que vivamos, que hagamos lo que tenemos que hacer. Por eso es que le hemos puesto duro de matar, porque Satanás nos manda dardos, nos manda bombas y nos hace que nos pase cualquier cosa para que nosotros vivamos contrario a la voluntad de Dios, para que nosotros ya no vivamos como Él nos dice que quiere que vivamos. Y vuelvo y repito, el saber o el escuchar no quiere decir que estoy cumpliendo la voluntad de Dios, no. El hacer la voluntad de Dios, eso sí, está haciendo lo que decía en Salmos 1. Bienaventurado el hombre que medita de día y de noche y que no anduvo en el camino de impíos, que no anduvo en el camino equivocado, sino que en la ley de Jehová dice que será como un árbol plantado, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae.
y prosperarán todo lo que haga. Eso es lo que decía el rey David. Que todo el mundo viva como quiera vivir, pero yo quiero vivir como dice Dios. Yo quiero vivir como dice en tu palabra. Y hasta que el Señor venga, hasta que el Señor vuelva, tenemos que vivir así. Y claro, tal vez vivimos, vamos a decirlo, en una rutina que tenemos que venir a la iglesia, tenemos que ir a la célula, sí, pero tenemos que ir con gozo, tenemos que ir con amor. No permitir entonces que ahí sí se vuelva una rutina. No permitir el desánimo, sino vencer todo eso. Como decía el rey David. Y con esto quiero también decirles lo siguiente. Nosotros tenemos que vivir. Hay una historia en la Biblia que es hermosa, que está en Ruth. Vamos a leer Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1, versículo 16 y versículo 18. ¿Ya tienen? Pienso que nosotros tenemos que decirle a Dios, a Jesús, lo mismo que le dijo Ruth a Noemí. Ruth capítulo 1, versículo 16 al 18. ¿Ya tienen? Amén. Amén. Dice, Ruth capítulo 1, 16, 18. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Pienso que nosotros tenemos que decirle eso al Señor Jesús. Señor Jesús, manténme en ti. Señor Jesús, sosténme en ti. Señor Jesús, no importa lo que las personas digan, lo que los demás digan, no importa si me están motivando a que ya, ¿para qué vas a la iglesia? Si te pegas una bailadita, si te tomas una cerveza, no vas a perder la santidad, no vas a dejar de ser líder, no vas a dejar de ser un líder de alabanza, de una célula. Si le das un besito a una mujer, no le vas a ser infiel a tu esposa. Cosas así. No, tenemos que decirle al Señor, porque aquí veo y vemos que eso dice la palabra, no lo digo yo. La palabra dice, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas, y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Pienso que tenemos que decirle lo mismo al Señor, que Él nos mantenga en Él, que Él nos sostenga de Él, que nos ayude a vivir como Él quiere que vivamos hasta que Él venga, hasta que Él vuelva. Que no nos permitamos esos permisos pequeños que nos dan licencia o que nos permiten hacer cosas que ustedes y yo sabemos que no debemos hacer. Porque al momento en que dejamos de hacer, vamos a seguir haciendo otra y otra y otra. Y Dios, mis hermanos, no quiere que nosotros permitamos eso. Por eso es que si al inicio le puse al tema duro de matar, no es porque alguien tiene que cuidarse, sino que el diablo nos quiere matar a nosotros. Pero nosotros tenemos que ser resistentes, nosotros tenemos que ser perseverantes, nosotros tenemos que ser determinados en vivir como dice en su palabra. Amén. Amén. Y vamos a leer también Hechos capítulo 26, versículo 14. Hechos capítulo 26, versículo 14. Hechos capítulo 26, versículo 14. Y aquí muchos se acordarán de esta historia de Saulo de Tarso. Cuando Saulo les contaba y dice, versículo 14, y esto también, que ustedes sepan que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba
y decía en lengua hebrea, y ahí vamos a ponernos nuestro nombre. Yo me llamo Simon, si alguien se llama Jorge, Juan, Carlitos, Iván, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Muchas veces nosotros estamos yendo en contra y en contra y en contra de lo que sabemos que Dios quiere. Estamos yendo en contra y en contra y en contra y tenemos que decir, ya basta. Porque aquí le dijo, Jesús se le apareció a Saulo y le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, sabes lo que tienes que hacer y no lo estás haciendo, no está bien. No estés yendo por esa dirección porque no está bien. Necesitas enrumbarte, necesitas cambiar, porque mi voluntad no es lo que el mundo te está diciendo. Tienes que ser duro de matar para que el diablo no te mate mis principios, mis valores que están en la palabra, sino que tú vivas como Jesús quiere que vivas. Que si tienes que congregarte, que si tienes que abrir una célula y estar pendiente de tus discipulitos, entonces tengo que hacerlo. Que si tengo que hacer esto, lo que sea, tengo que hacerlo. ¿Pero por qué? Porque la palabra me dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que en mí permanece llevará mucho fruto. No está diciendo el que sabía o el que conocía, está diciendo el que permanece. Y permanece quiere decir en un tiempo presente y futuro, que permanece, que se mantiene, llevará mucho fruto. Vuelvo y repito, los frutos pueden ser en todas las áreas. Tal vez si alguien no se ha casado y quiere casarse, se casará en lo económico, en los, no sé, el trabajo, en los estudios, en lo que anhele. Pero dice, sí permanece, dice. Llevará muchos frutos. Sí permanece, sí permanece. No está diciendo lo contrario, dice sí permanece, o sea, si hace lo que tiene que hacer, llevará mucho fruto. Y el fruto será en el momento, o tal vez será más adelante, pero de que va a haber frutos, va a haber frutos. Por permanecer en Jesús, por estar en Jesús. Entonces nosotros debemos sacudirnos y nosotros debemos empezar a hacer. Si dejamos de hacer algo que sabíamos que era la obra, el camino de Dios, tenemos que retomarlo, tenemos que hacerlo y debemos permanecer en ello. Debemos mantenernos en eso, debemos cuidar de seguir en ello. Amén. Amén. Eso es lo que les quería compartir en esta tarde y eso es lo que les quería transmitir. Y finalmente quiero decirles, miren, todos aquí, tal vez, no importa los años que estemos en la iglesia, pero pienso que aunque seas nuevo o seas no tan nuevo, y yo me incluyo ahí, todos creo, queremos dar frutos para la obra de Dios. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Queremos hacer algo para Dios. Porque ahí dice, el que permanece en mí dará muchos frutos. Entonces yo le pedí a Dios y le decía, Señor, si yo y si nosotros nos hemos determinado permanecer en ti, entonces haznos ver esos frutos. Entonces haznos mirar esos frutos. Haznos ver esos frutos. Hazme conocer esos frutos, porque esa es una palabra que no la digo yo, la está diciendo Dios, la está diciendo Jesús. Y reflexionen en eso, mis hermanos, y con esto termino. Es algo que Jesús está diciendo. Y vuelvo y repito, creo que todo ser humano quiere ver un fruto en su vida. Cualquier sea el área, claro, siempre y cuando sea algo bueno. Pero esos frutos, si permanecemos en Él, tienen que verse, tienen que manifestarse,
tienen que exhibirse, tienen que poderse visibilizar, se tienen que ver esos frutos. Y no solo ahora, sino también más adelante. Pongámonos de pie. Y mientras yo preparaba, o mejor dicho, mientras subía acá, yo oraba ahí y le decía al Señor, si yo permanezco en ti, yo debo ver muchos frutos. ¿Y qué dice la palabra? Dice que cuando les dijo a los discípulos, vayan y prediquen las buenas nuevas, dijo, los ciegos tienen que ver, los sordos tienen que oír, los cojos tienen que caminar, los quebrantados de corazón tienen que ser sanados. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha llamado a predicar las buenas nuevas de salvación, el año agradable del Señor. Yo le decía al Señor, ahí estaba orando y decía, mientras tu palabra va a ser transmitida a tu pueblo, tiene que haber vista a los ciegos, tiene que haber, los sordos deben oír, tienen que ser sanados los quebrantados de corazón. Yo le decía, Señor, permíteme ver esos frutos, tengo que ver esos frutos. Y lo mismo quiero que ustedes, si hoy el mensaje de la palabra del Señor ustedes han escuchado, también tienen que decirle lo mismo al Señor. Quiero permanecer en ti y permíteme ver, hazme ver esos frutos. Tengo que ver los frutos, porque eso me dice tu palabra, que el que en mí permanece llevará muchos frutos. Y quiero ver esos frutos, necesito ver esos frutos, porque es tu promesa, es tu palabra. El que en mí permanece llevará muchos frutos, llevará muchos frutos. Y solo Dios sabe la área en la que nosotros necesitamos y anhelamos ver los frutos. Cada uno ahí reflexione, medite, Señor, quiero permanecer en ti. No me quiero salir ni un minuto, como decía el salmista. Mejor es estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos, pero manténme, sosténme en ti. No permitas que me separe, que me aleje.